Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año, día 302. El devocional de hoy tiene por tema, haz el bien. Hay alguna gente de nuestra comunidad en la iglesia que parece que nunca paran de hacer el bien. Cada vez que los veo, están sirviendo o alabando, orando por alguien, animando a otros, ofreciéndose a llevar comida a los enfermos o haciendo algún otro tipo de acto de amor. Dan generosamente para el trabajo de la iglesia y hacen todas estas cosas con mucha generosidad y entusiasmo. Su ejemplo siempre me da ánimo y a la vez me supone un desafío. Nunca parece que se cansan de hacer el bien. Para citar a John Wesley, haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todo tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, por tanto tiempo como puedas. En nuestra sociedad, el término buenecito se ha convertido en peyorativo y se usa como insulto, pero hacer el bien no debería ser visto de esta manera. Jesús anduvo haciendo el bien. Se puede leer en Hechos 10:38. San Pablo escribe a Tito, recuérdales a todos estar dispuestos a hacer lo bueno. Se puede leer en Tito capítulo 3, verso 1. Hoy te voy a estar leyendo la palabra del Señor en la versión NBI, en la nueva versión internacional. Vamos al primer texto bíblico en Salmos, capítulo 119, versos del 113 al 120. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Malhechores, apártense de mí, que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Defiéndeme y estaré a salvo. Siempre optaré por tus estatutos. Tú rechazas a los que se desvían de tus estatutos, porque solo maquinan falsedades. Tú desechas como escoria a los malvados de la tierra, por eso amo tus mandatos. Verso 120. Mi cuerpo se estremece por el temor que me inspiras. Siento reverencia por tus leyes. Aleluya. Punto 1. Haz el bien, no el mal. Lo opuesto a hacer el bien es hacer el mal. El salmista está determinado a hacer el bien. Es por esto que dice, malhechores, apártense de mí. Los malhechores son hipócritas, se desvían de los decretos de Dios y maquinan falsedades. Eso se pudo leer en los versos 15, la parte A, verso 13 y verso 18. Elige evitar el mal y hacer el bien. Ama las palabras de Dios. Eso se pudo leer en los versos 103 y 119. Dios es tu refugio y escudo. Pon tu esperanza en su palabra. Siempre optaré por tus deseos. Se pudo leer en los versos 114 la parte A, 114 la parte B y verso 117. El salmista escribe, sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Se pudo leer en el verso 116. Que nuestra esperanza se vea frustrada es suficientemente malo. El libro de Proverbios dice, la esperanza frustrada aflige al corazón. Se pudo leer en Proverbios 13:12. La oración del salmista es que sus esperanzas no sean defraudadas. Acompáñame a orar. Señor, hoy te traigo una vez más mis esperanzas. No dejes que mis esperanzas se vean defraudadas. Amo tus palabras, ayúdame a vivir según ellas y a permanecer lejos de hacer el mal y hacer el bien. Amén. Vamos a leer Tito, capítulo 3, versos del 1 al 15. La conducta del creyente. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Verso 2. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes,
Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Verso 10. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Instrucciones personales y saludos finales. Verso 12. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Punto 2. Está siempre dispuesto a hacer el bien. Hay un contraste muy llamativo entre la vida de Pablo antes de que experimentara una relación con Jesucristo y su vida después. Y me identifico con esto por mi propia experiencia. Pablo escribe: también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Se puede leer en el verso 3. Pero Jesús transforma absolutamente las vidas. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Se pudo leer en los versos 4 y 5. Hacer el bien es una respuesta a la bondad y el amor de Dios por nosotros. Solemos pensar en la bondad de nuestra familia y nuestros amigos, pero Dios es infinitamente más bondadoso que ellos. Si Dios ha sido tan bondadoso contigo, la respuesta natural es que tú seas bondadoso con los demás. Por esta bondad y amor, Dios no solo te ha perdonado, también te ha dado el Espíritu Santo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Se pudo leer en los versos 5 y 7. El Espíritu Santo es quien te capacita y empodera para hacer el bien. Por lo tanto, Pablo puede escribir acerca del tipo de vidas que tenemos que llevar ahora. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Se pudo leer en el verso 1. Esta es nuestra responsabilidad civil, obedecer las leyes del país a menos que sean contrarias a la ley de Dios. Pero la obediencia y la sumisión a los gobernantes y autoridades no es suficiente. Debemos estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Se pudo leer en los versos del 1 al 2. Les insta 2 veces a
empeñarse más en hacer lo bueno. Se puede leer en el versos 8 y 14. Es chocante que el enfoque de Pablo aquí parezca centrarse en sus relaciones con otras personas. Pablo anima a tener una actitud mental centrada en otra cosa, enraizada en humildad, verdad y consideración hacia los demás. Aunque tenemos que estar motivados por el amor, a veces es sirviendo a los demás como aprendemos a amarlos. Incluso después de volver a nacer y ser renovados por el Espíritu Santo, habrá tentaciones de desviarnos y volvernos improductivos. No te involucres en discusiones insensatas. Pablo escribe, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Se pudo leer en el verso 9. A Pablo le importa que los cristianos en Creta sean distintos y diferentes de la cultura en la que viven, por lo que escribe que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Se pudo leer en el capítulo 3, verso 14. Como cristiano encarnas con tu vida lo que crees ante un mundo que está observando. Si somos perezosos e improductivos, se darán cuenta. Tenemos que reflejar la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. En el verso 4 se pudo leer. Al hacer el bien. Hacer el bien y vivir una vida productiva no significa necesariamente que tengas que cambiar de carrera. Cuando ejercía como abogado, recuerdo considerar si Dios nos estaba llamando a la ordenación en la iglesia de Inglaterra. Me sentía muy impactado por la mención de el abogado Zenas. En el verso 3 se pudo leer. Aquello me recordaba que si dejaba de ejercer como abogado, no era porque tuviera nada de malo ser un abogado cristiano, sin importar en qué etapa de tu vida estés, cualquiera que sea tu trabajo o ministerio, es posible andar haciendo el bien. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por la manera en la que has transformado mi vida. Ayúdame a llevar una vida productiva y como Jesús andar haciendo el bien. Amén. Vamos a estar leyendo Lamentaciones, capítulos 1 al capítulo 2. Aleph, verso 1. Cuán solitaria se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Bet, verso 2. Amargamente llora por la noche. Corren las lágrimas por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron. Se volvieron sus enemigos. Gimel, verso 3. En aflicción y con trabajos forzados, Judá marchó al exilio, habita entre las naciones sin encontrar reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Dalet, verso 4. Los caminos a Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad te ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, todo ella es amargura. Verso 5. Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. Vav, verso 6. La hija de Sión ha perdido todo su esplendor. Sus príncipes parecen siervos que vengan en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Sayín, verso 7. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda. Sus enemigos vieron su caída y se burlaron de ella. Verso 8. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Lo que antes la honraba, ahora la desprecian,
pues han visto su desnudez, ella misma gime y no se atreve a dar la cara. Tet, verso 9, sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. Yod, verso 10. El enemigo se adueña de todos sus tesoros. Ella vio naciones paganas entrar en su santuario, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Caf, verso 11. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan para mantenerse con vida. Cambian por comidas sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me han despreciado. Lamed, verso 12. Fíjense ustedes lo que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Miren si hay un sufrimiento comparable al mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. Men, verso 13. Desde lo alto Él envió un fuego que penetró en mis huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Me abandonó por completo. A todas horas me sentía desfallecer. Nun, verso 14. Mis pecados fueron atados a un yugo. Sus manos los ataron juntos. Me los han colgado al cuello y han debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Samej, verso 15. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros. Convocó un ejército contra mí para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha pisado como en un lagar a la virginal hija de Judá. Allí, verso 16, todo esto me hace llorar, mis ojos se inundan de lágrimas. No tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados, porque el enemigo salió victorioso. Verso 17, Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser inmundicia en medio de ellos. Tesadet, verso 18. El Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus palabras. Escuchen todos los pueblos y vean mi sufrimiento. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al desierto. Llamé a mis amantes, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos parecieron en la ciudad mientras buscaban alimentos para mantenerse con vida. Res, mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía, mi corazón se agita dentro de mí, pues he sido muy rebelde. Allá afuera la espada me deja sin hijos. Dentro de la casa hay ambiente de muerte. Shin, verso 21. La gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mi pesar y se alegran de lo que has hecho conmigo. Manda ya tu castigo anunciado para que sufran lo que he sufrido. Tab, verso 22. Que llegue a tu presencia toda su maldad. Trátalos como me has tratado a mí. Por causa de todos mis pecados, son muchos mis quejidos y mi corazón desfallece. Lamentaciones, capítulo 2, verso 1. Ay, el Señor cubrió a la hija de Sión. Con la nube de su furor, desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Sin compasión el Señor ha devorado todas las moradas de Jacob. En su furor ha derribado los baluartes de la hija de Judá y ha puesto su honra por los suelos. Al humillar al reino y a sus príncipes, Dios dio rienda suelta a su furor y deshizo todo el poder de Israel. Nos vimos frente al enemigo y el Señor nos negó su ayuda. Ardió en Jacob como un fuego encendido que consumía cuanto le rodeaba. Como enemigo tensó el arco, lista
estaba a su mano derecha. Como enemigo eliminó lo placentero a la vista. Como fuego derramó su ira sobre las tiendas de la hija de Sión. El Señor se portó como enemigo. Ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios y destruido sus baluartes. Ha multiplicado el luto y los lamentos por la hija de Judá. Ha destrozado su morada como a un jardín. Ha derribado su lugar de reunión. El Señor ha hecho que Sión olvide sus fiestas solemnes y sus sábados. En el ardor de su ira rechazó al rey y al sacerdote. Punto 3. Mantente unido a aquel que anduvo haciendo el bien. En su introducción al libro de las Lamentaciones, Eugenie Peterson escribe: ser humano es sufrir, nadie está exento de ello. El libro de las Lamentaciones se añade al extenso testimonio bíblico que da dignidad al sufrimiento, testimoniando que Dios entra en nuestro sufrimiento y es un compañero con nuestros sufrimientos. El libro, como sugiere su propio nombre, se centra en la tristeza, la pena, el duelo, el dolor, la pérdida y la tragedia que el pueblo de Dios experimentó durante el exilio. Puede que nuestras circunstancias sean diferentes, pero nuestro sufrimiento es igual de real. El escritor lamenta cómo la nación de Israel, que otrora fue grande, ha ido al exilio por causa de sus muchos pecados. En palabras del mensaje, está entre la espada y la pared. Se puede leer en el capítulo 1, verso 3 del mensaje. Lo perdió todo. En el verso 7 del mensaje se puede apreciar. Allá afuera la espada me deja sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte. En el verso 20 lo pudimos leer. Al leer el pasaje de hoy parece que hay muy poca esperanza. Todo consiste en juicio y sufrimiento. El escritor pregunta: ¿dónde hay un sufrimiento como el mío? En el verso 12 lo pudimos leer. Es así como solemos sentirnos cuando pasamos por dificultades y pruebas. Escribe: pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Se puede leer en el verso 14. La imagen es de sus pecados, siendo como un gran yugo pesado alrededor de su cuello, cuyo peso le aplasta. Está cansado y apesadumbrado por ellos. Esta es la experiencia del exilio, el juicio y el sufrimiento inmenso. El exilio físico duró aproximadamente 70 años, pero había un sentir de que la experiencia del exilio continuaba. Gracias a Dios, Jesús vino a anunciar que el exilio estaba bien terminado del todo y que ya no necesitas ir por la vida cansado y apesadumbrado por los pecados. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Se puede leer en Mateo 11, 28 al 30. Este es el secreto para hacer el bien. Mantente cerca de aquel que anduvo haciendo el bien. Pásale a Jesús tus cargas y recibe su descanso. Carga su yugo sobre ti al aprender de Él, de su suave y amable corazón, porque Él es la fuente de hacer el bien. Amén. Acompáñame a orar. Gracias, mi Señor y mi Salvador, porque tomas el yugo del pecado y eliminas su pesada carga. Gracias porque cuando estoy unido a ti, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ayúdame hoy a permanecer cerca de ti, a ministrar en el poder del Espíritu Santo como tú, haciendo el bien. Amén. La pastora Pipa añade en Tito 3:14 que los nuestros no lleven una vida inútil,
Me pregunto qué es lo que Dios piensa que es productivo en nuestra vida. La vida es muy ocupada. Elegir qué hacer es difícil. En el reino de Dios, en el que las cosas son al revés, algo que pensamos que es insignificante puede ser la cosa más importante para Dios. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.